Buenas tardes a todos. Un gusto volver después de... Es el primer filo en el Conti del 5º año de Filosofía en el Conti. Está Jorge Macars aquí, que es el artífice de los ciclos de Filo en el Conti. Comenzamos por la pandemia, ya me complican los años cuando empezamos. O sea, empezamos en el 2016, creo, con Filo en el Conti, y además de la presencia de todos ustedes, por supuesto, casi todas las presentaciones de estos 4 años las pueden ver en el canal de YouTube del Centro Cultural Haroldo Conti. Es un material valiosísimo, ha pasado muchísima gente de distintas disciplinas y abordando una multiplicidad de temáticas. Hoy empezamos este año con un tema que nos es muy afín. Ustedes saben que el Conti este año cumple 15 años, ¿no?, de vida. Se inició en el 2008 y surgió un centro cultural en un espacio donde funcionó un centro clandestino de tortura y exterminio. No es tan común en el mundo. Entonces, cuando empezamos nuestra tarea aquí, una de las primeras preguntas que nos hacíamos era justamente qué quería decir un centro cultural en un espacio como este, y una de nuestra principal actividad es la reflexión en torno a la memoria. No solo la reflexión teórica, filosófica, sino también a través de los distintos lenguajes. Por eso es un centro cultural, a través del teatro, la música, el cine, las artes visuales, la fotografía. Un poco es el centro de nuestro quehacer. Y justo hoy, como les decía, ahora la voy a presentar a Alejandra, es el tema que va a abordar Alejandra y que es muy estimulante el título, porque todos sabemos en las circunstancias que hoy estamos viviendo en Argentina y en el mundo, ¿no?, con un avance fenomenal de los discursos de las derechas o de las ultraderechas. Ya creo que es lo mismo, ¿no? Derecha y ultraderecha casi es lo mismo en el mundo, con discursos negacionistas, con discursos de odio, con prácticas antidemocráticas. Frente a eso es necesario redoblar nuestros esfuerzos militantes, profesionales, pensando y convocando a nuevos públicos en torno al tema de la memoria. Entonces, nos parece muy interesante comenzar el 5º año de Filo en el Conti con este tema. Ahora sí, les voy a contar, la voy a presentar y los voy a dejar en manos de Alejandra. El título de la ponencia es Conflictos de una memoria militante, desmemoria, conmemorialismo, narrativismos. Alejandra Adela González es doctora en filosofía en la Universidad de El Salvador, con la tesis Voluntad de servidumbre y deseo de libertad, una paradoja política en Simone Weil y Etienne Lavoisier, tercer Premio Nacional de Ensayo Filosófico 2012 fue este trabajo, y además es magíster en análisis del discurso por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Avellaneda y de la Universidad de El Salvador. Se desempeña como coordinadora académica de la Maestría en Estéticas Contemporáneas Latinoamericanas de la Universidad de Avellaneda, es codirectora del Centro de Investigaciones en Estética y Política de la misma universidad y está a cargo de la Cátedra de Filosofía del ciclo básico de la UBA. Es autora de varios libros y numerosas publicaciones en el campo de la filosofía política. Alejandra, te damos la palabra y muchas gracias por estar acá. Hola, buenas tardes a todos. Es una alegría y más que alegría, una gran emoción estar de nuevo en el Conti, donde hemos estado en muchas oportunidades realizando actividades distintas. Y ¿se escucha bien? Bien. Y me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la situación que está atravesando nuestras políticas de la memoria en este momento, que tiene cierta peculiaridad, como decía Matías.
no es lo mismo lo que se planteaba en sus inicios, cuando una política de la verdad, de la memoria y de la justicia era un clamor unánime para dar cuenta de una cantidad de hechos que habían sido ocultados o que se mantenían reprimidos y que entonces era necesario reabrir archivos, instaurar fechas conmemoratorias como el 24 de marzo. Estas políticas ya tuvieron lugar y lo que pasa es que, y eso, en eso está centrada un poco estas reflexiones que quiero compartir con ustedes, en este momento estamos atravesando otros problemas, una segunda etapa, diría, por lo menos una segunda etapa. Algo de esto decía Matías, un negacionismo, por un lado, enorme, digo, ustedes ya habrán escuchado muchas veces el tema de la duda sobre los 30.000 como cifra en relación a los desaparecidos. También hay, digamos, el negacionismo es uno de los problemas y los vamos a ir trabajando. Otro problema fundamental es el del conmemorialismo. ¿Qué es esto del conmemorialismo? Es esa perspectiva según la cual se puede seguir recordando una instancia de tal manera que eso termine en una especie de liturgia anquilosada, ¿no?, que finalmente no construye ninguna apertura hacia ese acontecimiento doloroso de una comunidad, ¿no? También hay ciertos problemas en relación a los narrativismos, los podríamos nombrar así, que es esa otra perspectiva según la cual hay versiones distintas de los hechos y tienen tanto valor unas como las otras. Entonces, vale tanto las palabras de un testigo que ha participado en uno de los juicios contra los genocidas, como los hijos de las víctimas del terrorismo. Y entonces lo que se confronta es una narración contra otra. Bueno, son, digamos, me parece que los tres problemas nucleares que dan cuenta de los conflictos de una memoria militante, diría hoy, ¿no? ¿Por qué digo una memoria militante? Porque no se trata de recordar nada más, sino de que eso tenga algún efecto sobre los cuerpos y las políticas del presente. Y entonces estas tres perspectivas o estos tres problemas, ¿no?, el conmemorialismo, el narrativismo o el negacionismo, son los que obturan la posibilidad de que esa memoria abra un presente y evite una repetición forzosa en ese sentido. Yo voy a ir guiándome un poquito, pero les voy a comentar básicamente las cuestiones que fui pensando y por supuesto está abierto a que vayamos charlando cuando lo comentamos. Hay una primera reflexión que me gustaría hacer con ustedes, que es cómo se puede construir una memoria que no se fetichice, ¿no? Una memoria que sea memoria en acto. ¿Qué es esto de la memoria fetiche? Fetiche es un concepto que descubre Marx, en realidad, que descubre Marx. Esto, Jorge, creo que lo conversábamos hoy. Bueno, cuando él habla de la mercancía fetichizada, ¿no? Y ese fetiche implica que en el lugar en donde hay un vacío se ocupa por un objeto que en sí mismo no tiene ningún valor más que el de estar ahí, en ese puesto. En ese momento, cuando se lo reemplaza, esa mercancía que tiene valor simplemente porque no es nuestra, cuando es adquirida como objeto, deja de valer, ¿no? El fetiche ocupa un lugar imaginario, donde falla el objeto. Freud también vuelve a trabajar este concepto de fetiche, ¿no? El fetiche está ahí como ese elemento emblemático que da cuenta de esa cobertura imaginaria donde lo real no puede ser tocado, ¿no? Una memoria fetichizada tendría mucho que ver con esta posición. Por eso digo una memoria, pienso estas categorías, pero podemos
seguir elaborándola juntos, pero digo, una memoria en acto es la que puede hacer que una memoria fetichizada, que queda ahí encastrada, anquilosada, pueda abrir alguna posibilidad de pensamiento. Una memoria fetiche es la que hace, digo, que los 24 de marzo se conviertan en un feriado largo, ¿no? Y no en una memoria en acto que requiere de nosotros una presencia comunitaria, ¿no? Para que podamos encontrar las palabras de nuestra tribu, ¿no? Las palabras de la tribu para poder decir eso que nos duele. Entonces, hay una cuestión reivindicativa de esa memoria en acto que tiene que romper siempre contra esos recuerdos fetichizados, esa especie de coleccionismo, ¿no? Que habría que de alguna manera suspender, me parece, para que pudiéramos romper esas imágenes del mundo al modo de una especie de relámpago, ¿no? Que pudiera, así en el sentido benjaminiano del término, un relámpago que pudiera suspender esa imagen impoluta, que es un modo de, en realidad, de desmemoriar, ¿no? Voy a inventar ese término, pero digo, de que la memoria no tenga un efecto en lo real del presente, ¿sí? Y ese trabajo me parece que es propio de una memoria militante. Hay una segunda cuestión que me parece que también nos aportaría para pensar este espacio de las memorias militantes, y es romper esa historia de las continuidades, ¿no? Historia de las continuidades, digo, ahí, si quieren, podríamos pensar en Foucault, en el sentido de cómo Foucault trabaja, que hay esa concepción más clásica, más alemana de la historicidad, en donde la historia en realidad es una serie de causas y consecuencias lineales, ¿no? Que se van enlazando unas con las otras, mientras que lo que él plantea es que más bien la historia se apoya en esos momentos de ruptura, de quiebre, ¿no? De fragmentariedad, en donde surge algo del orden de lo nuevo. Contra una historia, ya podemos ir sumando, fetichizada, una historia de las continuidades, podríamos plantear una memoria que opera como disrupción, ¿no? Que rompe esa continuidad de los relatos y que entonces puede hacernos, voy a citarlo a Kierkegaard acá, temer y temblar, ¿no? Si algo del relato no nos hace temer y temblar, lo que estamos haciendo es simplemente repetición de ese relato ya canonizado. Contra una memoria canonizada, entonces, una memoria disruptiva. Hay un tercer punto, un tercer abordaje que me parece que nos podría ayudar a pensar este tema de la memoria militante, y es recuperar el tema de la singularidad del nombre propio contra la memoria abstracta, ¿no? Abstracto o abstraer quiere decir separar, ¿no? Separar del elemento sensible. Entonces, una memoria que tenga ese carácter de abstracción, lo que deja de lado es el cuerpo y la singularidad del nombre propio, ¿no? El nombre propio es un significante que hay que llenar, construir, ¿no? Esto es muy agustiniano, ya que estamos en una charla que se supone que hace alusión a los modos en que se ha pensado la memoria. Bueno, Agustín elabora toda una teoría de la memoria en donde la pregunta por el qué soy, ¿no?, es respondida en términos de un género, soy un hombre, dice Agustín en las Confesiones. Pero si me pregunta, Señor, ¿quién soy?, ahí aparece la particularidad del nombre propio. Y hay que desarrollar una historia. Ese es el lugar del testigo, ¿no? Ese es el lugar del testimonio en los juicios de la verdad, ¿no? Es el individuo que en su soledad, ¿sí?, en su absoluta soledad, porque no se puede estar más solo que en una sesión de tortura, en donde está encerrado en su propio cuerpo, ese
testigo puede, al recordar, dar cuenta de ese lugar que ocupó y narrar, ¿no?, desde su propio cuerpo y en nombre propio, algo que no se puede generalizar, ¿no?, algo que no se puede universalizar de ningún modo. Ese es el valor de los testimonios, ¿no? En los juicios siempre nos ha pasado escuchar eso. Incluso quien lo estaba viviendo no podía saber qué es lo que acontecía en otros lados. Muy posteriormente pudo saber que había otros muchos torturados o como fuere. En ese momento el testigo es una palabra singular en un cuerpo propio, ¿no?, que llena de contenido esa memoria y la vuelve una palabra que trabaja desde esa singularidad del cuerpo y que se atreve a desplegar en el tiempo, ¿sí?, un estilo, una lengua, un relato que se sostiene por la enunciación misma de lo que se está diciendo, ¿no? La enunciación es el quién habla, dónde habla, ¿no?, cuándo está hablando. Eso va mucho más allá de todos los enunciados posibles. Otra manera de pensar estas cuestiones que estamos charlando tiene que ver con plantear algo así del orden de la memoria fragmentaria contra la memoria como totalidad. Esto lo estoy diciendo pensando en lo que nos ha pasado a muchos que trabajamos en la universidad, que se han ido construyendo archivos, ¿no? Archivos que se vuelven en fuentes para los especialistas, ¿no? Y esas fuentes para los especialistas terminan siendo un repertorio, una colección de recuerdos que de alguna manera, de pruebas, que de algún modo se constituyen como una totalidad que resulta inamovible. Si nosotros en realidad lo que hacemos es recuperar mediante el relato la memoria de esas instancias traumáticas que una comunidad tiene que elaborar, ¿no? Todas nuestras comunidades, la memoria de la tribu, digo, en el sentido de Mallarmé, ¿no?, es aquella que puede dar cuenta de todas las heridas que le fueron infligidas y que construyen su propia identidad. Entonces, el quién soy se desarrolla revisando, ¿no?, estas heridas, estas instancias traumáticas, estos vacíos, ¿no?, estas instancias por las que atraviesa una comunidad y que le permiten no solo revisar su pasado, sino construir también ese futuro. Entonces, la memoria como una totalidad es una forma de justamente obliterar, de reprimir el modo de construcción de una memoria, diría yo, como fragmento, astilla, salto, ¿no?, que lo que hace es romper ese relato siempre uniforme que se repite a sí mismo. Entonces, una memoria fragmentaria es la que siempre encuentra algo anómalo, algo que no está bien dicho, algo que no está terminado de decir, ¿no?, y que tendría que operar para que la memoria no se convierta solamente en una especie de sumatoria. Ahora tenemos un testimonio más, un archivo más que se abre, sino que conserve ese elemento revulsivo por el cual valga la pena que nos reunamos nuevamente los 24 de marzo, ¿no?, o cualquier otra de las fechas que sean significativas para nosotros, porque no se quedan en una especie de conmemorialismo, ¿sí? El problema del conmemorialismo, hay un pensador francés, Todorov, que trabaja sobre el tema de los abusos de la memoria, dice, bueno, el conmemorialismo podríamos pensarlo como esas... es un ejemplo que quizás sea lo más interesante. Dice, bueno, seguir construyendo, como en la época de la guerra en Sarajevo, museos en relación a la Shoah cuando estaban haciendo una limpieza étnica en Sarajevo. Ahí vemos
lo que pasa con el conmemorialismo, ¿no? Es decir, recordar algo que en realidad anula la visión del horror del presente, ¿no? Entonces, en ese punto, la memoria no se puede volver solo una historia que se vuelve a narrar, sino que hay que romperla inmediatamente, o por lo menos sería la labor de una memoria militante en esta etapa en la que estamos, ¿no? En que ya, como decía Jorge hoy, ya tenemos 40 años de democracia, bueno, ya ha pasado el 24 de marzo del 76, pero ha pasado y no termina de pasar, ¿no? Es actual e inactual todo el tiempo. Habría que trabajar con su actualidad constante para que no se dé esta totalización que de algún modo reprime por completo. Me parece que también podríamos pensar esta perspectiva de la memoria, de una memoria militante, como les estoy diciendo, en términos de una memoria intempestiva. Intempestiva es un término muy nietzscheano, ¿no? Y ese término nietzscheano tiene que ver con que haya una ruptura del tiempo lineal, ¿no? Una ruptura del tiempo lineal, dice Nietzsche, es la que hace aparecer siempre el instante como lo único presente, ¿no? Lo único que da cuenta de un cuerpo en su singularidad, lo único vivo, ¿no? El pasado es un relato que si no se puede sostener en un presente, en su vitalidad, lo que hace es anular justamente esa capacidad. Ay, gracias. No, gracias. Entonces, lo intempestivo me parece que tiene esa capacidad virtuosa de romper contra ese imaginario que opera así como un espejo que creería que puede reflejar directamente la realidad. O sea, la memoria no es la memoria de la realidad. La memoria es la memoria de un acto siempre a punto de ser realizado, ¿no? Eso sería lo intempestivo nietzscheano, ¿no? Que podría romper contra ese recuerdo repetitivo que, en todo caso, lo único que hace es tranquilizar las conciencias. Acá con una amiga tuvimos la experiencia en una época de trabajar con una obra bajo 11 metros de cemento, se llamaba, una obra de teatro, que eran las memorias de la secretaria de Hitler. Y la experiencia es que después de la obra, en general había un debate y, bueno, por supuesto, se hacía toda la crítica del totalitarismo nazi, etcétera, etcétera. Pero lo que notábamos después es que eso no se podía llevar de ninguna manera a una crítica de los totalitarismos del presente. ¿Se ve? Ahí aparece un poco ese elemento de la memoria que borra todo lo intempestivo y se queda simplemente en esa repetición recursiva, ¿no?, de una misma crítica que ya está construida y que sin embargo no puede operar en absoluto, ¿no? Porque lo que hay que recuperar es algo muy extraño. No es el relato, es el padecimiento que produjo ese relato, ¿no? Y ese padecimiento pasa por el cuerpo. Entonces, muchas veces el relato repetitivo puede obturar a esa memoria militante. Entonces, acá se encuentra uno de los enigmas del problema de la memoria y una de las cuestiones más candentes que tiene que ver con el modo en que las palabras pueden recubrir esa herida, ¿no? Si es que alcanzan las palabras, porque a veces las palabras disociadas de los afectos, ¿no?, lo que hacen simplemente es caer en una especie de repetición simbólica, ¿no?, donde lo que originó
ese padecimiento queda absolutamente obliterado y lo que hay es esas repeticiones, como ustedes habrán escuchado muchas veces, donde ya te escuchamos la historia del accidente, la historia del parto, la historia incluso de la tortura, cuando esto se hace repetitivo. ¿Cómo mantenerlo vivo? Es el enigma que me parece que se puede plantear la filosofía, el arte, ¿no? Es decir, ¿con qué expresión, qué alcanza para que esa palabra, eso simbólico, dé cuenta de lo real, que no se termina nunca de simbolizar, ¿no? Y ese es uno de los problemas que me parece que para una comunidad está presente para que no se transforme el dolor en sufrimiento. Lo voy a decir así, ¿no? El sufrimiento como pura narración, ¿no? Y el dolor como el impacto en el cuerpo de esa instancia traumática. ¿Cómo podemos hacer para que el relato sufriente no termine obturando esa instancia dolorosa de padecimiento tal como se articuló, como se construyó, como hirió en algún momento? Ahí aparecería el enigma de cómo podemos alojar en lo simbólico el trauma, el dolor, la herida, sin hacer de eso un relato, nada más. Otra manera de abordaje me parece que puede ser, para una memoria militante, pensar la memoria como repetición o como liturgia. Repetición digo en el sentido imaginario, ¿no? Repetir siempre lo mismo, como se repiten de algún modo los cuentos infantiles, ¿no? Que es una repetición imaginaria porque siempre se trata de hacer igual. La liturgia es una acción que también se despliega en un espacio, en un tiempo, pero lo estaba pensando en el sentido de Chesterton, ¿no? Chesterton, un autor inglés, que tiene un texto, un católico inglés, que tiene un texto muy, muy interesante que se llama Ortodoxia, y él dice, tendríamos que construir una liturgia de tal modo que todos los días viéramos salir el sol como si fuera un milagro, ¿no? Como si eso fuera la primera o tal vez la última vez. Eso es una liturgia y no una repetición imaginaria. Entonces, ¿cómo podríamos conmemorar el 24 de marzo para que no fuera una repetición, ¿no? Siempre imaginaria, sino que operara como una liturgia, como se puede pensar una ceremonia que puede conmover los cuerpos y que no obtura. Entonces, esa posibilidad de construir una liturgia y no una repetición, me parece que pondría la herida, expondría esa herida, pero permitiría al mismo tiempo que esa herida pudiera sanarse, ¿no? Y esa es la idea de volver a esos acontecimientos, volver a esas situaciones traumáticas. No por un placer gozoso en regodearse de la herida, ni por un conmemorialismo abusivo donde nos narramos siempre lo mismo, sino donde pueda de algún modo sanarse y pasarse a otra situación. Y me parece que también hay otra, y ustedes seguramente tendrán otras formas de abordaje, pero otro problema que había pensado para esta memoria militante es, dijimos que la historia se construye muchas veces como una memoria donde hay un sentido estabilizado. Bueno, el sentido de lo que fue la democracia para nosotros, lo que significó votar para mi generación, ¿no? Después de toda la disrupción de la dictadura, los que votamos muy tardíamente por primera vez. Bueno,
esas memorias implican un relato más o menos estabilizado, un sentido único. Me parece que una memoria militante lo que hace en relación a esto es romper nuevamente el sentido, plantear un sinsentido, ¿no? Otra vez plantear un por qué sucede esto, ¿no? Sin encontrarle una causalidad fija que determine, de algún modo, justifique lo pasado, ¿no? Hay siempre un peligro en justificar a través de los relatos lo acontecido. ¿Cómo volver a encontrar el sinsentido del secuestro de niños y del desplazamiento de su identidad? ¿Cómo volver a encontrar el sinsentido del genocidio en América? ¿Cómo poder encontrar, digo, porque el negacionismo no es solo el negacionismo de los 30.000, es el negacionismo, es el sinónimo de América, ¿no? Donde entre 20 y 80 millones de seres fueron eliminados y no hay la más mínima posibilidad de recuperar ni siquiera un nombre, ni siquiera un hueso, ¿no? Entonces, América está fundada sobre la desaparición de los cuerpos y el olvido de los nombres, ¿no? Esa fundación es la que permite que, no sé, el Museo Histórico Nacional empiece la historia en 1810. Bueno, en la época del kirchnerismo se añadió una sala de los precolombinos, pero se añadió en un relato lineal. Bueno, bastante que hicieron eso, pero digo, de todos modos, ahí no hay una disrupción, no hay un sinsentido. No aparece todavía la potencia del sinsentido de la desaparición de comunidades y comunidades, ¿no? ¿Cuál es ese sentido de la memoria? Me parece que aparece cuestionado cuando decimos esto no tiene sentido, es decir, esto no se justifica de ningún modo, ¿no? Esto no tendría que haber ocurrido, no importa que haya ocurrido verdaderamente, ¿no? Un poco Hannah Arendt dice esto, no importa, nuestra posición no es la de justificar lo que ocurrió, nuestra posición es decir, lo que podría haber sucedido con esas mismas circunstancias, ¿no? Con esos mismos datos iniciales, si hubiéramos tenido otra imaginación política, ¿se entiende? Porque de lo contrario, lo que hacemos es volver inmediatamente a esa instancia o justificatoria, precisamente porque hay un relato con sentido, y esa es la historia oficial siempre, la historia canónica. Bueno, la memoria me parece que en este sentido tiene que plantear todo el tiempo, ¿no?, esa ruptura de la linealidad de los significados, ¿no?, y obrar en este punto. Entonces me parece que una política de la memoria militante tendría que ver con estas características, esta condición disruptiva, singular, fragmentaria, que plantee lo actual y lo inactual al mismo tiempo como una construcción y que sea constructora de liturgias y destructora de los sentidos hegemónicos, que se erija desde un cuerpo herido, me parece, intempestiva y en acto, y que esto pudiera de algún modo modificar el orden del presente. Me gustaría, además de estas reflexiones que fueron un poco más teóricas, contarles algo que me pasó acá, también acá en el Haroldo Conti el año pasado. El año pasado ustedes saben que se hicieron esas jornadas por la masacre de Napalpí, ¿no? Hubo una sesión del juicio, se hicieron en el Chaco, y acá también hubo una sesión. Nosotros vinimos acá con muchos colegas y compañeros de la universidad, especialmente de la Universidad de Avellaneda, también de la Universidad de Buenos Aires, y presenciamos la sesión que se hizo aquí en el Haroldo Conti. Nosotros veníamos trabajando con gente de las comunidades originarias, había habido un acampe por el tema de las tierras comunales, para que la ley se pudiera sancionar en el Senado, que finalmente no se sancionó. Bueno,
pero hubo una campa y nosotros habíamos dado clases públicas allí, entonces teníamos cierta relación con ciertos dirigentes de las comunidades originarias, sobre todo de Salta y de Santiago del Estero, que vinieron también aquí cuando fue la ocasión de este juicio. Un juicio que fue por la verdad, ¿no? Porque ya no había ninguno de los implicados estaba vivo. Estábamos muy conmovidos todos, porque fue un juicio en el que a partir de la intervención de antropólogos, historiadores, se reabrió ese juicio, una masacre ocurrida en el 23, o sea, hace un siglo ahora. Pero esa masacre fue tremenda ahí en Napalpí, precisamente en el Chaco, donde era una reducción, aunque se lo llamara de otra manera, pero era un lugar donde estaban miembros de la comunidad COM que que eran obligados a trabajar, y en el momento en que se rebelan contra las condiciones de trabajo, bueno, en un momento pasa un avión tirándoles alimentos, la gente se reúne ahí y el siguiente avión los balacea, ¿no? Y hay una masacre, no se sabe cuántos muertos hubo, una cosa tremenda. Bueno, los historiadores y antropólogos consiguieron que a partir de sus investigaciones se reabriera este juicio y que aunque no se pudiera juzgar ya a los asesinos, pero por lo menos este juicio, según lo que nos explicaba la propia jueza en esa instancia, era un juicio por la verdad, para saber esto. Quedaba reabierto todo el archivo. Esto se los cuento porque me parece que tiene que ver con el problema de la memoria militante. ¿Qué nos pasó? Estábamos todos muy conmovidos y agradecidos hasta el trabajo de todos estos investigadores y todo lo que había pasado. Y los dirigentes de estas comunidades decían, sí, pero nosotros ya conocemos esta historia. Sí sabemos, nosotros estábamos conmovidos. Pero esta gente dijo, lo que nos decía es, bueno, pero a nosotros ya nos contaron esta historia, nosotros ya la sabemos. Lo que está pasando aquí es simplemente que la justicia blanca, ¿no?, reconoce, bajo su propio estatuto y con sus propias pruebas, la verosimilitud de estos hechos. Pero nosotros le creímos a nuestros antepasados. Había solo, en ese momento después murió, una única testigo de 104 años, ¿no?, que la habían filmado, ¿no? Pero era el único testigo. Pero esto estaba en la memoria de esas comunidades. Y lo que se pusieron a conversar con todos los que estábamos ahí, había un montón de gente, incluso, Zaffaroni había mandado testimonios, había muchos notables, digamos, que participaron de este juicio. Ellos lo que querían era que se resolviera el problema de la ley acerca de las tierras comunales. Entonces, claro, a mí me produjo un cambio en mi posición, porque a mí lo que me interesaba era que la verdad se supiera, pero esta gente decía que esta verdad se sepa implica un reconocimiento de la vida de estas comunidades y que estas comunidades necesitan resolver un problema del orden del presente, que es que están siendo alojados en parques nacionales, en lugares por el estilo, que después son arrasados por Lewis o por quien fuera en cada caso, pero que todavía no había un reconocimiento en cada provincia, ¿no?, de la legitimidad de esas tierras, que solo aparecían ocupadas. Entonces, la memoria de esas comunidades estaba ligada a una exigencia política en relación al presente. No se quedaba en simplemente abrir un archivo, ¿no?, que para la perspectiva nuestra, entonces, ponía en el orden del presente esa verdad manifiesta, sino que necesitaban, ahí está, me parece el punto de la memoria militante, que esto se permeara las políticas actuales. Ahí estaba la actualidad inactual. Este juicio tenía que servir para apoyar la ley, porque ese juicio tenía que demostrar que existía una comunidad y que esa comunidad todavía estaba viva
y necesitaba que se cumplieran ciertas reglamentaciones por las que han venido batallando. Me parece que ahí hubo un viraje interesante entre una memoria simplemente como una instancia de recuperación, apertura de un archivo, reconocimiento de una verdad, a una política del presente en esto que llamamos actual, intempestivo. Digo, resultó intempestiva la demanda de esta gente, ¿no? Porque no se quedaban simplemente en decir, bueno, estamos conformes con que se haya reabierto, queremos mucho más, porque estamos vivos. Me parece que esto es del orden de una memoria militante, y un poco es esto lo que yo quería comentar hoy con ustedes, y bueno, nos abrimos a conversar sobre lo que quieran.